por parte de los alumnos que forman parte de la Asociación de Psicología Clínica, a todos nuestros profesores que día con día nos forman para ser mejores, a todos los psicólogos aquí presentes y desde luego a nuestros psicólogos en formación. Agradecemos su participación y apoyo, deseándoles un feliz día. He encontrado el significado de mi vida al ayudar a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Víctor Frank. Ahora me complazco en presentar la plática del día de hoy sobre terapia analítica funcional, creando contexto interpersonal seguro, a cargo del psicólogo Eric Acevedo. Ahora me permito hacer lectura de una breve semblanza curricular. Muy bien, pues el licenciado bien licenciado en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro en psicología clínica, miembro de la Asociación para la Ciencia Contextual y Funcional, perito en psicología forense por 5 años en la Fiscalía General del Estado de Guerrero y fundador y actual director del Instituto Guerrerense en Terapia Conductual. Les recuerdo la dinámica que se lleva a cabo durante la ponencia, que es durante esta pueden ir dejando sus dudas en los comentarios del chat y al finalizar les daremos lectura a las mismas. Sin más que agregar por el momento, le cedo la palabra a nuestro ponente. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriela. De antemano, es un enorme agradecimiento por la invitación para participar en este evento académico bastante importante, bastante interesante también. Un agradecimiento a Enrique Garrido, que fue quien estuvo en contacto conmigo de manera bastante frecuente, aclarando mis dudas, ¿no?, sobre el evento y para que esto pudiera quedar de una forma muy organizada, ¿no? Agradecimiento también a la Asociación de Estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad de Guanajuato por realizar este tipo de eventos, ¿no?, y crear, ¿no?, este tipo de espacios que sin lugar a dudas pues son bastante enriquecedores, siempre para toda la comunidad, tanto estudiantil como la comunidad de psicólogos y colegas pues ya egresados, ¿no?, desarrollándose en el ámbito de la psicología. Y bueno, ya Gabriela hacía una breve presentación, ¿no?, de mi experiencia profesional. Hago un pequeño paréntesis también en relación a eso. Em, yo egreso en el año 2007 de la Universidad Autónoma de Guerrero, la licenciatura de Psicología, y prácticamente yo ya tenía como cierta inclinación a la práctica de lo que hoy en día llamamos terapias basadas en evidencia, ¿no? Específicamente, en aquellos años yo practicaba terapia cognitiva conductual y fue el modelo psicoterapéutico que utilicé alrededor de 7 años, tanto en la práctica psicoterapéutica con mis consultantes como en la formación, ¿no? También a colegas que estaban interesados en esa área en aquel momento. Eh, por ahí en el año del 2014, teniendo ya 7 años, ¿no?, practicando terapia cognitiva conductual, tanto el modelo de Albert Ellis, de la TREC, como el modelo de Aaron Beck, de la terapia cognitiva, y otras terapias, ¿no?, tradicionales en modificación de conducta y terapia conductual, me encuentro en el año 2014 con algo que era innovador, que era novedoso en aquel momento, al menos para mí, como lo eran en ese momento o lo son aún las terapias contextuales, ¿no? En algún momento se les llamó también terapias de tercera generación porque venían siendo el resultado de la evolución que las terapias cognitivas conductuales estaban teniendo, ¿no? Actualmente tenemos tres generaciones donde podemos reconocer el desarrollo, los avances, la evolución, como lo decía hace rato, de estas terapias, ¿no? Teniendo como una base, una primera generación, en donde las aplicaciones, las intervenciones, eran prácticamente esto que hoy en día llamamos terapias de exposición, ¿no? La desensibilización sistemática
para las fobias, fobias específicas, para la ansiedad social. Actualmente también tenemos, y relacionado a esa primera generación, intervenciones que tienen el objetivo de llevar al consultante a la habituación, ¿no? De sintomatología relacionada a la ansiedad. Por ahí de los años 70 aparece lo que hoy conocemos como la segunda generación, que fue la fusión de esto que les acabo de mencionar acerca de la primera generación, la fusión con lo que Aaron Beck presentaba como un tratamiento novedoso para la depresión, como lo era la terapia cognitiva, ¿no? La fusión entre estas dos intervenciones, estos dos tipos de intervenciones, no tardó en darse. Prácticamente estamos hablando de los años 70 y a partir de los años 80, pues hubo una explosión de información, de investigaciones, de artículos científicos, de modelos de aplicación en intervenciones clínicas relacionados a esto que hoy en día llamamos terapia cognitivo-conductual y corresponde precisamente a la segunda generación de estas terapias, ¿no? Intervenciones que iban destinadas o que van destinadas al cambio de creencias, al cambio de pensamientos, ¿no? Y que obviamente parten de una evaluación que se hace a los consultantes, identificando cuáles son esos pensamientos, esas creencias que las personas desarrollamos acerca de múltiples problemáticas a las que podemos encontrarnos a diario, ¿no? Y ya en los años 90, después de décadas de investigación acerca de conducta verbal, los principios del aprendizaje, etcétera, etcétera, surge una teoría que hoy en día se está hablando mucho de ella, que como lo es la teoría de los marcos relacionales, y a partir de ahí surge la primera terapia contextual, que es conocida ahora como terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Em, la terapia de aceptación y compromiso marca, digámoslo así, el inicio, ¿no? De este movimiento que conocemos ahora como terapias contextuales o terapias de tercera generación, en donde precisamente entra también este modelo del cual yo les voy a hablar el día de hoy, como lo es la terapia analítica funcional, ¿sí? Podríamos decir que las tres generaciones que yo les estoy mencionando hasta este momento son terapias o son generaciones que tienen cierto parentesco, pero que también es muy importante reconocer que hay, digamos, factores históricos, conceptos, que hay que diferenciarlos para ir reconociendo, ¿no? Las diferencias, las variables que hacen precisamente que las tomemos como modelos de terapia que van enfocadas a distintas poblaciones o que tienen diferentes formas de aplicación, ¿no? Y bueno, voy a compartir un poco, ¿no? De este material que yo he preparado para el día de hoy. eh, y que precisamente, ¿no? Que precisamente nos marca aquí el nombre de esta charla, que es Terapia Analítica Funcional, FAB son sus siglas en inglés, creando contextos interpersonales seguros. Y bueno, para ir reconociendo un poquito acerca de FAB o la terapia analítica funcional, ¿qué podemos decir sobre sus generalidades, ¿no? Primero que nada, FAB, ya decíamos por sus siglas en inglés, es un modelo psicoterapéutico enmarcado dentro de las llamadas terapias contextuales, como lo he comentado anteriormente, o también conocidas aún como terapias de tercera generación. Mm, ¿Cuál es la base, ¿no? Porque tenemos toda una base cuando hablamos de terapias contextuales. Y para explicar esta base, a mí siempre me gusta que la gente que me escucha hablar de esto se imagine un árbol, ¿no? Em, ¿qué tenemos en la tierra donde está plantado ese árbol que estamos llamando terapias contextuales, ¿no? Bueno, en la tierra encontraríamos primero una filosofía, ¿sí?
A esta filosofía le vamos a llamar contextualismo funcional, que en algunos otros momentos de la historia de la psicología se le ha llamado conductismo, ¿no? Es decir, estas terapias contextuales o terapias de tercera generación son terapias conductistas, ¿no? En ese sentido, tenemos como base ahí en la Tierra, decíamos, el contextualismo funcional, tenemos en sus raíces, ¿no?, el análisis experimental de la conducta, todos estos hallazgos desde la perspectiva skinneriana, ¿no? Los principios del aprendizaje, esto que en algún momento llegamos a ver en la universidad como reforzamiento, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, discriminación de estímulos, generalización de respuesta, etcétera, etcétera. Esas serían las raíces de este árbol. Por otro lado, tenemos un tronco, ¿no? Bastante robusto, que tiene una serie de teorías conductuales, ¿no? Y entre las cuales están la que les mencionaba hace rato, como la teoría de los marcos relacionales, que es una teoría novedosa, ¿no? Y que actualmente sigue en proceso de investigación y se sigue publicando muchísima información acerca de esto, ¿no? Por otro lado, tendríamos unas ramas dentro de ese árbol, ¿sí?, que serían las aplicaciones de esa ciencia conductual contextual. Es decir, la ciencia conductual contextual no solamente tiene aplicaciones clínicas, es decir, no solamente vamos a utilizar los principios del aprendizaje dentro de un contexto psicoterapéutico o un contexto clínico, sino que esta ciencia conductual contextual, pues precisamente la idea, el objetivo es que aporte a otras áreas dentro del ámbito psicológico, ¿no? Puedo mencionar dentro del área educativa, el área organizacional, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas áreas que sabemos que en donde los psicólogos pueden tener un rol importante, ¿no? Y por otro lado, después de las ramas, ahora sí tenemos las hojas, y dentro de la rama clínica tenemos esas hojitas que se llaman modelos psicoterapéuticos, propiamente, como lo hemos venido llamando, terapias contextuales, ¿no? Ahí encontramos la terapia analítica funcional, ahí encontramos la terapia de aceptación y compromiso, ahí encontramos la terapia integral de pareja, activación conductual para depresión, las aplicaciones con mindfulness, ¿vale? Esto me parece importante explicarlo porque actualmente tenemos un problema grande, ¿no? Que sobre todo en esta área, en esta rama de modelos psicoterapéuticos, como hubo una gran explosión de información y la sigue habiendo acerca de las terapias contextuales, todo el mundo ha profundizado, ha leído, le ha interesado. El contexto actual nos ha llevado también a profundizar más porque aparecieron un montón de webinars, aparecieron un montón de eventos online como el que ustedes están haciendo el día de hoy, aparecieron talleres, congresos, etcétera, etcétera, que acercaron esta información a colegas y estudiantes que tal vez no se habían percatado que esto se estaba dando en la psicología actual, ¿no? Y esto precisamente nos ha llevado al gran problema que yo les mencionaba, que muchas personas, muchos colegas que están aprendiendo acerca de terapias contextuales, precisamente están aprendiendo solo de terapias contextuales, es decir, solo están viendo las hojas de ese gran árbol que le llamamos ciencia conductual contextual, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa tenemos en relación a FAB, que es la terapia que hoy nos interesa? La terapia basada en el comportamiento, como ya lo había mencionado, hay en las raíces. Estos principios plantean la importancia del cambio en el contexto para conseguir modificar el comportamiento de los individuos. Es decir, le vamos a dar una importancia al contexto en donde se están dando las conductas, puesto que si existe alguna variable, si existe algún elemento de ese contexto que se modifique, también es altamente probable que el comportamiento de una persona o de un organismo pueda modificarse, ¿sí? En ese sentido, siendo FAB
un modelo terapéutico contextual en donde la conducta se concibe como el acto en contexto, nosotros le vamos a prestar una especial atención a no solo a cómo se comporta nuestro paciente en la consulta, a no solo cómo se comporta nuestro paciente o consultante allá afuera, en donde tiene sus problemáticas diarias que él te reporta en el consultorio, sino que además le vamos a prestar especial atención a cuál es la función de sus conductas, cuál es la función de sus comportamientos. Con función me refiero a cuál es el objetivo de comportarse de esa manera, ¿sí? ¿Qué es lo que obtiene por comportarse de esa manera, ¿vale? Entonces, el terapeuta conductual y en este caso el terapeuta que practica FAB, terapia analítica funcional, pues ha de desarrollar también cierta habilidad para identificar la función de dichas conductas, ¿sí? Y aquí viene un aspecto importante dentro de FAB, que no solamente el terapeuta ha de saber discriminar cuál es la función de la conducta del paciente, sino también ha de saber discriminar cuál es la función de su propia conducta en el contexto terapéutico, ¿sí? Es decir, yo como terapeuta debo reconocer cuál es el impacto que mi conducta genera en mi paciente, en mi consultante. Y al mismo tiempo debo tener claro cuál es el impacto que la conducta de mi consultante genera en mi propio comportamiento dentro del consultorio. Diríamos en términos coloquiales, ¿no? Que el terapeuta FAB debe tener habilidades de conciencia, ser consciente cuáles son todos estos elementos que se están dando dentro del consultorio. Bien, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Bueno, justamente lo que estaba mencionando hace unos momentos en relación a la conciencia. En ese sentido, le vamos a dar una especial importancia al aquí y a la hora. Es decir, para el terapeuta FAB, sí que es verdad que lo que al paciente le pasa allá afuera en sus contextos diarios es importante, pero para el terapeuta FAB tendrá mayor relevancia lo que el paciente hace en el consultorio, lo que el paciente dice en el consultorio. Desde este punto de vista, ¿sí? Los principios del análisis del comportamiento, nosotros lo entendemos que los principios del aprendizaje y los principios del análisis del comportamiento operan en cualquier contexto, ¿sí? En cualquier contexto en donde estemos desarrollándonos, donde estemos interactuando, los principios del aprendizaje estarán presentes ahí, ¿vale? Eh, Ahora bien, si para nosotros estos principios están en cualquier contexto, esto implicaría también que dentro del consultorio terapéutico, esos principios del aprendizaje también están en movimiento, también se están dando, ¿sí? Es decir, la interacción consultante-terapeuta no es ajena a dichos principios, ¿vale? Eh, Nuevamente, lo que comentábamos hace rato, mucho de lo que yo hago fortalecerá, ¿sí? O mucho de lo que yo hago extinguirá ciertas conductas de mi paciente, ¿vale? Y a la inversa. En ese sentido, diríamos que nuestro estilo terapéutico, a quienes ya llevamos tal vez años haciendo psicoterapia, me atrevería a decir que nuestro estilo terapéutico, nuestras conductas, la forma de comportarnos dentro del consultorio, es el resultado de nuestras interacciones previas dentro del consultorio. Es decir, nuestros pacientes han moldeado el tipo de terapeuta que somos ahora. Ujú. Bien, cuando se enseña FAB,
múltiples entrenamientos, ¿no? Que existen actualmente. Decíamos hace rato esto de la explosión de información que hay actualmente de las terapias contextuales. Cuando se enseña FAB, vamos a ver que se enseña en dos niveles, ¿sí? Y esto nos llevaría a entender que entonces dentro de FAB tendríamos que aprender dos tipos de habilidades, ¿no? Por un lado, algo que le vamos a llamar, voy a iniciar por el de abajo, el FAB intelectual, que esto es tener conocimiento de qué es FAB, de qué es la terapia analítica funcional, ¿sí? Esto implicaría conocer las guías, conocer las reglas de FAB, que vamos a ver un poquito más adelante, cómo hacer uso de esas reglas, ¿sí? Que son lineamientos a los que el terapeuta debe apegarse si es que está practicando FAB. En ese sentido, el FAB intelectual, podríamos decir que es relativamente fácil de aprender y fácil de hacer en ese sentido. Es decir, yo puedo meterme a un curso de FAB para saber en qué consiste FAB, puedo comprarme los libros de FAB, que no son muchos, son 4 o 5 libros por ahí, como los que más han impactado a la comunidad FAB. Em, em, Puedo seleccionar un tiempo de mi agenda para estudiar más acerca de FAB, buscar artículos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, decimos, es relativamente fácil, yo puedo enfocarme un poco y ponerme a estudiar de FAB, pero eso no implica aún que yo pueda hacer terapia analítica funcional, porque faltaría la otra parte, ¿sí? Y la otra parte consiste en algo que llamamos el FAB experiencial, ¿sí? Una cosa que se ha señalado muchísimo dentro de la comunidad de terapia contextual o terapias contextuales es que para aprender a hacer terapias contextuales es necesaria la práctica experiencial. Y FAB no está exenta de ello. Se necesita hacer práctica experiencial. Esta práctica experiencial va a incrementar el contacto con aquellos eventos privados, le llamo eventos privados, a pensamientos, emociones, sensaciones, ¿sí? Que son aversivas para el terapeuta. He ahí la importancia de entrenarse experiencialmente. Esto hará que incremente mi contacto con esas emociones, con esos pensamientos que son incómodos y al mismo tiempo hará que decremente las conductas de evitación que yo pudiera tener, no solo en mi vida diaria, sino dentro del consultorio, ¿sí? Otra vez, nuevamente, esta evitación de mis experiencias, llámese pensamientos, llámese emociones, ¿sí? Llámese historia de vida. En ese sentido, y si lo comparamos con el FAB intelectual, el FAB experiencial es difícil de aprender y es difícil de hacer, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros pensamos en aprender a hacer terapia, nos imaginamos estudiando sobre ese modelo de terapia. Pero FAB sí exige esta parte experiencial en donde el terapeuta tendrá que establecer un contacto con aquello con lo que no quiere contactar, ¿sí? A mí me gusta mucho esta parte de FAB porque es lo que nosotros invitamos a hacer a los pacientes. ¿Sí? Es a lo que nosotros llevamos a nuestros pacientes, a tener un contacto con eso, con lo que no quieren tener contacto, a tener ese contacto con ese recuerdo que no quieren recordar, a tener contacto con esa depresión que no quieren sentir, a tener contacto con esos ataques de pánico que ya no toleran, ¿sí? Entonces, practicando un poquito esto de la coherencia terapéutica, el terapeuta, desde el caso de FAB, el terapeuta tiene que hacer lo que invita a hacer a sus pacientes. Bien, ya decíamos
Dentro del FAB intelectual, esto implicaría aprender qué es FAB, aprender ciertos contextos, ser consciente de los fundamentos teóricos, ser consciente de los fundamentos filosóficos, es decir, ser consciente que FAB es una terapia conductista, ¿sí? Contextual funcional le llamamos ahora, ¿sí? Pero esto es importante, reconocer que FAB es una terapia conductual, eh, ser consciente de que hay unas reglas y que si no te apegas a esas reglas, pues no estás haciendo FAB, así de sencillo. Ser consciente que tienes que establecer una conceptualización de caso, de acuerdo a la información que el paciente te da en la fase de evaluación. Ser consciente de conceptos que son propios de FAB. Por ejemplo, este es un concepto que tiene una prioridad en FAB, una prioridad muy importante, ¿sí? El concepto de conductas clínicamente relevantes, ¿sí? Abreviado es CCRs, las conductas clínicamente relevantes. Y las dividimos en tres, las CCR1, las CCR2 y las CCR3, ¿sí? ¿Qué son las CCR1? ¿Sí? ¿Qué son las conductas clínicamente relevantes? Uno, las SR1 son aquellas conductas que el paciente te reporta como problemáticas, es decir, aquellas cosas que él o ella no pueden hacer allá afuera, que se les dificulta, que les cuesta trabajo, pero que además las hace en el consultorio terapéutico. Es decir, en el momento en que el paciente hace o dice, ¿sí? Aquella conducta que él reporta como problemática, pero que la hace o dice dentro del consultorio, en ese momento pasa a ser una conducta clínicamente relevante uno. Es decir, el problema está en el consultorio. La conducta problemática para el paciente está en el consultorio, está apareciendo en ese momento. Esa va a ser una CCR1. La CCR2 sería lo opuesto, es decir, cuando el paciente empieza a flexibilizarse, cuando el paciente empieza a ampliar su repertorio comportamental, ¿sí? Cuando integra una nueva conducta a ese repertorio conductual, ¿vale? La CCR2 es lo opuesto de la CCR1. Les pongo un ejemplo. Ah, no sé, algún consultante que te dice algo como, no, o sea, algo como, no sé, tengo problemas con mi esposa, ella dice que siempre soy muy callado, ella dice que yo no expreso lo que siento, y creo que tiene razón, por ejemplo. Fíjense cómo aquí este paciente imaginario está hablando de un contexto externo al consultorio, te está hablando de algo que le ocurre allá afuera, ¿sí? Cuando el terapeuta identifica esto como conducta problemática del cliente, el terapeuta empieza a hacerse consciente de cuál es esa conducta, de cuáles podrían ser esas conductas. O sea, el paciente te reportó que no sabe expresar lo que siente, ¿sí? Que se le hace muy difícil ser abierto emocionalmente. Ujú. Y entonces en otra interacción, el terapeuta le pregunta algo como, oye, qué interesante lo que me acabas de decir, ¿cómo te sientes respecto a eso? Y el paciente te dice algo como, no sé, no sabría decírtelo. Entonces, fíjense cómo con ese no sé, no sabría decírtelo, esa conducta está muy relacionada a no saber expresar lo que siente. Entonces, fíjense cómo hay un paralelo importante entre lo que le pasa afuera con su esposa y lo que le está pasando en ese momento con el terapeuta. El terapeuta es consciente de ello y al terapeuta le queda claro que esa es una CCR1. Lo opuesto sería cuando el consultante dice algo como, bueno, cuando te digo esto, me siento muy triste, es difícil para mí aceptar que a veces no puedo con todo. Entonces, fíjense cómo esa conducta sería una CCR2, es decir, la opuesta de la CCR1, ¿vale?
Bien, y por otro lado tendríamos la CCR3, tiene que ver un poquito más con cómo el paciente interpreta sus conductas desde un punto de vista funcional, es decir, desde un punto de vista del análisis funcional de la conducta, ¿sí? Esta parte de como cuando el paciente es consciente de qué está consiguiendo por realizar su conducta, ¿sí? Esta parte como de, sí, 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 claro, o sea, mi esposa me dijo tal cosa, yo me enojé, le grité y entonces yo me sentí desahogado. Ujú. Fíjense cómo el paciente aquí es bastante consciente de que él se desahoga, él puede sacar su enojo cuando él grita. Es decir, él está empezando a entender, a notar, a darse cuenta de que algo está ocurriendo respecto a su expresión de enojo. Esa sería una CCR3, cuando el paciente empieza a ser consciente de por qué hace lo que hace. Ujú. Bien, así como hay conductas problemáticas del paciente, también hay conductas problemáticas del terapeuta. A esas les vamos a llamar T1. Y así como hay conductas que nos indican un avance del paciente, también hay conductas que nos indican un avance del terapeuta. A esas les vamos a llamar T2. Una cosa bien importante es que muchas veces, sí, si no es que la mayoría de las veces, las CCR1 del paciente pudieran interactuar con las T1 del terapeuta, ¿sí? Nuevamente, recordemos que hay un impacto del comportamiento de mi paciente en mí y hay un impacto de mi comportamiento sobre el comportamiento del paciente. Uh-huh. Eh, y muchas veces la conducta de problema del paciente puede evocar la conducta problema del terapeuta. No sé, imagínense un terapeuta que es muy sensible a la presión, o sea, es muy sensible a que lo presionen en el trabajo, a que la familia lo presione. Por lo general, cuando lo presionan, se queda callado. Un ejemplo, ¿vale? Entonces, imagínense que este terapeuta se encuentra con un paciente que su CCR1 es presionar a los demás, ¿sí? Imaginemos un poco a ese paciente diciéndole a ese terapeuta, pero vamos, vamos, dime, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para resolver mi problema? Tú eres mi terapeuta, ya dame la solución, dime, dime, ¿qué puedo hacer? Fíjense cómo este paciente está teniendo una CCR1 y entonces el terapeuta empieza a sentirse presionado, que es lo mismo que le pasa allá afuera con la familia, con su jefe en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces el terapeuta se queda callado y no sabe cómo actuar ante eso. Fíjense cómo la CCR1 del paciente está interactuando con la T1 del terapeuta, ¿sí? Vean también la importancia de ser consciente, es decir, el terapeuta tendría que ser consciente de que eso está ocurriendo para que el terapeuta pueda involucrarse en una T2 que ayude a que el paciente se involucre en una CCR2. Bien, ¿cómo nuestros problemas impactan en la relación que tenemos con nuestros pacientes? Ok, hablábamos un poquito de FAB Experiencial hace unos momentos y estas son las 5 reglas de FAB, ¿no? Ya decíamos hace rato, eh, las 5 reglas son unos lineamientos que a los que el terapeuta debe apegarse, ¿sí? Para hacer terapia analítica funcional. La regla número 1, y esto lo he resaltado muchísimo a lo largo de esta charla, la regla número 1 implicaría ser consciente, ¿sí? De un montón de variables, de un montón de elementos que se están presentando en el consultorio terapéutico y que se están presentando en la interacción terapeuta-consultante. Uh-huh. eh, es muy importante, yo diría que es la regla más importante, puesto que es la que te va a abrir la puerta, la que te va a marcar el camino de todo el resto de procedimientos que uno puede realizar en el proceso de terapia.
Ujú. Entonces, el terapeuta debe ser consciente de cuáles son las CCRs, es decir, cuando ya estamos en el proceso de terapia, yo terapeuta debería tener bastante claro qué es una CCR1 de mi consultante, cuáles son las CCR2 y cuáles son las CCR3, porque el reconocerlas me va a permitir elegir la conducta subsecuente, la conducta que yo, terapeuta, voy a emitir cuando el consultante tenga una CCR1, cuando el consultante tenga una CCR2 o cuando el consultante exprese una CCR3. Entonces, fíjense la importancia de esto. O sea, prácticamente las reglas de FAB ayudan muchísimo a marcar las conductas del terapeuta. Surge por aquí un término que es el de alianza terapéutica, que todos en algún momento durante la licenciatura o en algunos talleres que llegamos a tomar de capacitación escuchamos, ¿no? Em, diríamos entonces que en FAB, la alianza terapéutica estaría relacionada no solamente a lo que parece alianza terapéutica, es decir, supongamos que un paciente llega y te dice, eh, oye, hice toda la tarea que me dejaste. Por ejemplo, terapia cognitiva conductual suele dejarse tareas o ejercicios de autoayuda a los pacientes y en algunos otros modelos de terapia. Si nosotros viéramos el video de esa sesión, que es algo que se está haciendo actualmente muchísimo, observar videos de sesiones reales con previa autorización de los pacientes, si nosotros viéramos esa interacción, diríamos, ah, wow, la alianza terapéutica está fortalecida. Porque vean cómo trabaja el consultante, va trabajando bien de acuerdo a lo que su terapeuta le va indicando. Pero en FAB, la alianza terapéutica, más allá de lo que parece alianza terapéutica, lo vamos a analizar desde una perspectiva también funcional. Es decir, ¿cuál es el objetivo de que este paciente esté realizando la tarea? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de que este paciente, sin que tú te hayas acordado, él te dijera, oye, recuerda que me dejaste tarea? Y entonces, a partir de ahí, poder identificar si esa conducta de recordarte que él tenía tarea es una CCR1, es una CCR2, ¿sí? Saber identificar principalmente esas dos para que yo pueda elegir mi manera de comportarme ante ese paciente. Esto que acaba de hacer, quiero reforzarlo, quiero decrementarlo, quiero extinguirlo, va a depender mucho de la conducta que yo tenga, posterior a que él presente ese comportamiento. Bien, en la regla número 2 encontraríamos que es importante evocar esas conductas. Es decir, el terapeuta debe ser valiente, el terapeuta debe correr riesgos. A esto le llamamos riesgos interpersonales. Es decir, debo atreverme a preguntar, a hacer cosas que puedan evocar en mis pacientes una CCR1 o una CCR2, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Pues la idea sería que si mi paciente tiene una CCR1, yo debo tener un comportamiento tal que vaya ayudando a que esa CCR1 vaya disminuyendo, ¿sí? Por otro lado, si mi paciente tiene una CCR2, yo debo tener un comportamiento que haga más probable que esa CCR2 vaya en aumento, ¿sí? Entonces, esto entraría en la regla 3, reforzar naturalmente la CCR2 y bloquear o intentar bloquear la CCR1. Perdón, no le agregué el 1 en esta parte. Pero sería bloquear o extinguir la CCR1. ¿Cómo hacemos esto? Siendo terapéuticamente amorosos, ¿sí? Es decir, teniendo un comportamiento validante, sin enjuiciar al paciente, sin criticarlo, ¿no? Más bien aceptando que es una persona
que al igual que todos se equivoca, ¿vale? Esta parte de la aceptación incondicional va a ser importante también dentro de FAB y algunos otros elementos, ¿no? Que por cuestiones de tiempo no me daría chance de comentarlos, pero resumidamente sería eso, siendo terapéuticamente amorosos, intentando reforzar los pequeños avances que nuestros consultantes vayan teniendo dentro del consultorio, ¿ok? En la regla número 4 es importante observar los efectos de lo que intenté, de las conductas que yo hice para intentar reforzar la conducta de mi paciente, es decir, la CCR2. Muchas veces en esta regla se le pregunta al paciente cosas como, oye, dime una cosa, ¿cómo te hizo sentir lo que te dije? O dime una cosa, ¿cuál es el impacto que tienes después de lo que te he dicho? ¿No? ¿Cómo te ha impactado lo que te he comentado? Entonces, esto nos va a ayudar mucho, de acuerdo a la descripción del paciente, si lo que hicimos fue efectivo o no, ¿no? Por ejemplo, podríamos escuchar a un paciente que te diga algo como, fíjate que eso nunca me lo habían dicho, o fíjate que es muy importante esto que me acabas de decir, o fíjate que me ha hecho sentir muy bien y creo que voy por buen camino, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso en esta charla yo le agregué creando contextos interpersonales seguros, porque esa sería la idea de FAB, crear un contexto de seguridad para el paciente, un contexto en donde cualquier cosa que él exprese, cualquier emoción que él sienta, cualquier pensamiento que venga a su mente, sea bienvenido a ese contexto, vaya, ¿sí? En ese sentido vamos a tratar de ser muy validantes con lo que esté ocurriendo en sesión y ser muy conscientes nuevamente de cuál es la conducta que tiene mi paciente, es una CCR1 o una CCR2. Eso es lo que esa es la brújula que me va a permitir tomar la decisión más adecuada dentro de mi trabajo terapéutico. Ujú. Y por último, en la regla número 5, esta regla consiste en intentar generalizar los efectos de la intervención. Es decir, un paciente que esté notando, por ejemplo, que la conducta que acaba de tener con su terapeuta es la que le gustaría tener con su esposo, esposa, hijos, amigos, primos, etcétera, etcétera. Una vez que el paciente ha notado que esa misma conducta le gustaría tener allá, el terapeuta preguntaría cosas como, ¿de qué manera esto que hiciste aquí podría servirte allá afuera? ¿O qué pasaría si tú pudieras tener este comportamiento que acabas de tener conmigo, con tu esposa? ¿O qué crees que ocurriría si pudieras ser de esta manera más frecuentemente? ¿O por qué sería importante para ti tener comportamientos de este tipo más seguido, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo que estaríamos intentando, por un lado, sería generalizar ese efecto, ¿sí? Esa conducta y por otro lado, esto lo podríamos unir a posibles tareas de autoayuda, ¿sí? Que le permitan al paciente exponerse y correr también riesgos interpersonales en su vida diaria. Riesgos interpersonales que le acerquen a cosas, a personas que sean valiosas para ellos, es decir, a sus valores. Ujú. Vamos a utilizar a lo largo de todo el proceso de terapia diferentes intervenciones. Algunas son fundamentadas en FAB, otras cabe mencionar que FAB es una terapia, a las terapias contextuales en su momento, en sus inicios también se les llamó terapias integrativas. Entonces, en ese sentido, FAB puede utilizar cualquier procedimiento de cualquier modelo psicoterapéutico siempre y cuando se tenga una base contextual funcional, es decir, el análisis funcional de la conducta de base, digamos como base teórica, ¿sí? Eh, por otro lado, siempre y cuando estos procedimientos, el terapeuta sea consciente de cuál es la función por las que los está utilizando, ¿sí? Y por otro lado, que sean procedimientos que evoquen CCR1 o CCR2, ¿sí?
Son, digamos, los tres lineamientos que FAB exige para poder utilizar intervenciones de otros modelos psicoterapéuticos. Ujú. Vamos a utilizar también conceptualizaciones de caso. A mí me ha tocado ver un montón de modelos de conceptualización de caso de terapia cognitiva, de TREC, de terapia cognitiva conductual con base en mindfulness, terapias contextuales, etcétera, etcétera. Y realmente la conceptualización de caso que a mí me encanta es la de FAB. Si ustedes se dan cuenta, estos elementos también podemos encontrarlos en otras conceptualizaciones de caso. Por ejemplo, aspectos históricos relevantes. Yo creo que para la mayoría de los modelos terapéuticos, saber la historia del paciente es indispensable, ¿no? Así como conocer sus problemas actuales, cuáles son las variables que mantienen sus problemas, las fortalezas, las capacidades del cliente. Yo creo que esos elementos podemos encontrarlos en muchos modelos de terapia, ¿no? Pero aquí lo que me parece importante dentro de la conceptualización de caso de FAB es que agrega, por un lado, las CSR1, las CSR2, es decir, esto implicaría que desde el principio del tratamiento yo ya tengo claro cuáles son las CSR1 de mi paciente y cuáles son las CSR2, que me va a permitir tener, decíamos hace rato, la acción más adecuada posible. Y por otro lado, una cosa que me encanta muchísimo también de esta conceptualización es que se agregan las T1 y las T2. Es decir, yo terapeuta soy consciente desde un inicio cuáles son las conductas mías que interfieren en el tratamiento con este paciente. Y entonces yo debo intentar ser consciente, ¿no? De cuándo esas conductas problemáticas mías están interfiriendo en la terapia de un consultante determinado, ¿vale? Lo mismo con las T2. Yo ya las tengo identificadas desde un inicio. Y bien, FAB en ese sentido, de acuerdo a todo lo que ya hemos venido comentando, FAB es un tratamiento diseñado para trabajar especialmente con personas, con consultantes que presentan problemas en las relaciones interpersonales, ¿sí? Podemos poner diferentes contextos. Por ejemplo, aquellos pacientes a los que se les dificulta establecer una relación o iniciar una relación. Ojo, no me refiero a una relación de pareja, me estoy refiriendo a una relación interpersonal, ¿sí? De amistad, también de pareja, obviamente, etcétera, etcétera, ¿no? Problemas en el establecimiento, en el inicio de una relación interpersonal. Por otro lado, también es aplicable a consultantes que tienen dificultades para mantener sus relaciones. Es decir, no tienen dificultades para iniciarlas, pero en el transcurso de sus relaciones se hace un caos, ¿no? Ya, nuevamente, no solo me refiero a relaciones de pareja, ¿ok? Y por último, aquellos consultantes a los que les es difícil finalizar una relación interpersonal, ¿vale? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, FAB es una terapia interpersonal, ¿sí? Que va precisamente destinada y diseñada para trabajar con problemas de relación, problemas de relaciones interpersonales, ¿vale? Actualmente yo veía una conferencia de su creadora, no una entrevista, perdón, de su creadora, la doctora Mavis Tsai. Son dos creadores, el doctor Robert Kohlenberg y la doctora Mavis Tsai, y veía una entrevista que le hacían a ella, donde le preguntaban cuál era el futuro de FAB, ¿sí? ¿Cómo visualizaba ella el futuro de la terapia analítica funcional? A mí me sorprendió muchísimo su respuesta porque ella dice que ella visualiza a FAB más que como un modelo en solitario, como un modelo de terapia, ¿no? Como todos estos que conocemos. Ella visualiza a FAB como una herramienta indispensable
en todo proceso psicoterapéutico. Incluso ella la describe como una herramienta que puede ajustarse a otros modelos psicoterapéuticos. Eh, ahí yo sinceramente me quedé con algunas dudas eh, respecto a lo que ella dice, pero vaya, o sea, tiene cierto sentido, tiene mucho sentido lo que ella comentaba, fortalecer la relación terapéutica, ser consciente de mis conductas problemáticas, establecer una relación que le permita al consultante ser abierto en la relación, etcétera, etcétera. O sea, creo que son elementos que son bastante aplicables a muchos procesos psicoterapéuticos, ¿no? Bien, señalarles que hay procesos formativos de FAB bastante interesantes. Actualmente hay una certificación también para ser entrenador FAB. Es una certificación que su servidor ya está a unos pasitos de alcanzar. Realmente ya son 2 años en que me he enfocado muchísimo en FAB y sigo en ese camino de aprendizaje. Eh, es una terapia que sinceramente me ha atrapado mucho, como en su momento me atrapó la terapia cognitiva conductual o la terapia de aceptación y compromiso también, que fue la primera terapia contextual en la que me formé y la que practiqué. O sea, realmente el campo es bastante amplio. Si tomamos en cuenta la base, el conductismo, o sea, realmente es un área bastante amplia, interesante, y que yo realmente los voy a invitar a profundizar en ella, ¿no? A profundizar en ella si es que algo de lo que yo he mencionado el día de hoy les ha parecido interesante. Ujú. Y bueno, yo con esto les agradezco muchísimo su atención. Me parece que hay una ronda de preguntas, un espacio para preguntas. Pues estoy a sus órdenes en lo que les pueda ayudar con todo gusto. Sí, muchas gracias por la plática que nos acaba de compartir. Y pues a los presentes, si gustan ir dejando sus preguntas, nos hace una pregunta Montserrat. Menciona que si cree que pueda brindar los nombres de los libros que mencionó que se tratan sobre el SAP. Sí, FAPS, sí, perdón. claro. Uno así se llama directamente, terapia analítica funcional. Es de la doctora Mavis Tsai. Si gusta, lo pongo aquí en el chat. Mavis Tsai y Robert Kohlenberg son los autores originales de FAB. El libro así se llama, Terapia Analítica Funcional, de Mavis Tsai, Robert Kohlenberg. Hay otro que de igual manera tiene ese nombre, Terapia Analítica Funcional, no recuerdo exactamente, tiene otro apartadito que es más nuevo. El autor es Michel Reyes Ortega, mexicano, líder de las terapias contextuales aquí en México. Es de Michel Reyes y de Jonathan Canter. Son otros dos autores que los van a llevar muchísimo a comprender un poquito más de FAB. Y hay uno más, es de un autor español, que es Luis Valero, y lo escribe este libro perdón, no me acuerdo el nombre, pero se apellida Ferro, son españoles. O sea, los tres libros, Terapia Analítica Funcional, y los buscan con sus respectivos autores. Son los que están en español. Muchas gracias. Y pues debido al tiempo, creo que va a ser el único comentario al que daremos lectura. A continuación, voy a proyectar una constancia que se le hará llegar en la brevedad de lo posible. Le entregamos la siguiente constancia al maestro Eric Jesús Acevedo Martínez por su ponencia titulada Terapia Analítica Funcional, creando contextos interpersonales seguros en el marco del primer Congreso Virtual de la Psicología en la Universidad de Guanajuato, aplicaciones de la psicología en contextos actuales. Celaya, Guanajuato, 20 de mayo del 2021. Firma la doctora Silvia del Carmen Delgado Sandoval, directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, y el doctor Vicente Beltrán Campos, director del Departamento de Enfermería Clínica. Bien, perfecto. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas A gracias a todos por su atención y espero que podamos seguir en contacto. Les invito a agregar en las redes sociales de el Instituto Guerrerense de Terapia Conductual o de su servidor, psicólogo Eric Acevedo. Quedo a sus órdenes. Y si hay alguna duda, con toda confianza me la pueden hacer llegar y con mucho gusto les estaré apoyando. Gracias. Muchas gracias.